Y ahora nos vamos a enlazar con Javier Oliva y con él vamos a platicar precisamente sobre esta ley que busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sobre todo también, Javier Oliva, la polémica que aquí en México se abrió en ese sentido precisamente. Muy buenos días desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Londres, Pati, Omar. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a nuestros televidentes. Sí, ha causado un enorme revuelo las declaraciones del general secretario, que hay que señalar fueron hechas en el contexto de un desayuno informal con los periodistas que cubren la fuente, porque muchos analistas han cometido el error de señalar que fue un discurso o una conferencia de prensa y esto no es así. De hecho, en la grabación se escucha claramente que incluso no iba a haber ni preguntas, ni mucho menos, por tratarse de un evento de fin de año, pero se hicieron estas preguntas. Ahora, lo cierto, Pati, es que es muy importante distinguir entre una ley de seguridad interior y la necesidad de reestructurar a las policías. A mí me parece que las propuestas que se han hecho tanto en la Cámara de Diputados como en las senadores cometen un grave error al tratar de reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que es justamente lo que no debe suceder. Aquí lo que hace falta es el funcionamiento de las policías municipales y de las policías estatales, que con frecuencia, lamentablemente, se ven envueltas en situaciones dramáticas y muy permeadas por el crimen organizado, de tal manera que si se va a discutir esta ley de seguridad interior, pues lo más deseable es que no se incurra en este error, en esta imprecisión de tratar de asimilar como parte de sus actividades a las labores de seguridad pública, a los marinos y a los militares, Omar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Así es, esta ley de seguridad interior va a entrar el próximo mes, en enero, a un debate en la esfera legislativa principalmente. ¿Cuál crees que es el camino adecuado para darle esta certeza a esto que está exigiendo, pidiendo el ejército? Sí, hay que señalarle a nuestro auditorio, Omar, que el lugar común es decir que llevan 10 años en esta lucha contra el crimen organizado, en particular el tráfico de drogas, y no es así. El primer operativo en zonas urbanas data del 11 de junio del 2005, siendo todavía presidente Vicente Fox, por lo que llevaríamos 3 presidentes consecutivos que han recurrido a las Fuerzas Armadas de manera notable para esta actividad. Ahora, yo tengo mis dudas de que vaya a salir en una ley de seguridad interior, porque si no ha sido por el discurso del pasado jueves, de las declaraciones, quiero decir, sí, del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, seguramente los legisladores seguirían en esta inexplicable actitud de no discutir un tema tan importante para la sociedad y para el país. Yo no tengo elementos como para suponer que vaya a salir una ley de seguridad interior, y menos si se va a discutir al calor de la inmediatez de la circunstancia, porque me parece que si se encierra esta discusión solo de una forma reactiva, como estamos viendo que están actuando la mayor parte de los líderes parlamentarios y los propios presidentes de las mesas directivas, me parece que va a ser una ley que va a quedar muy corta y, como en muchas veces sucede, va a ser una ley discutida a modo por las circunstancias. Ojalá y me equivoqué, así públicamente lo digo, pero yo tengo cifradas expectativas de que no va a haber ninguna aprobación de ley de seguridad interior, al menos no como la que necesita el país, que es formar policías. No es el tema de reglamentar a las Fuerzas Armadas, sino de crear policías que tanta falta hacen en todo el país. Y en ese contexto precisamente que tú estás indicando, Javier Oliva, tú como experto, ¿a quién corresponde, para explicarle al auditorio, efectivamente el combate contra la delincuencia? ¿Y qué pasaría si en este momento, por ejemplo, se retiraran los elementos federales precisamente de esta lucha antinarco? Bueno, pues evidentemente, Pati, varias zonas de nuestro país quedarían colapsadas y a merced de las actividades de los criminales. Pensemos en estados como Guerrero. En Guerrero incluso los soldados cuidan a la entrada y a las salidas a los niños de las escuelas primarias públicas. Es decir, ¿cuántas autoridades están faltando a su responsabilidad como para que lleguemos a este extremo? O en el caso de Tamaulipas o en Veracruz, donde la Armada de México lleva ya 4 años sustituyendo por completo a las policías municipales de Boca del Río y Veracruz en las horas de oscuridad, para también señalar lo mismo que la policía militar en varios municipios de Tamaulipas. A mí me parece casos como el de Colombia o el de Italia, Pati, Omar,
han logrado contener la actividad del crimen organizado cuando la concurrencia del Poder Judicial, en el caso de México, la Suprema Corte de Justicia, y el Poder Legislativo es completa. A mí es muy claro observar que esto no sucede en nuestro país hasta el momento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado ausente de este debate fundamental, lo mismo que el Poder Legislativo. Insisto, si no son por las declaraciones del general secretario el pasado jueves, pues no estarían discutiendo este tema y seguramente estarían pensando en su bono de fin de año y programando su fin de año. Entonces, sí me parece que hay un tema muy de fondo, Pati, Omar, que tiene que discutirse con toda seriedad y no tratar de salir al paso solo por satisfacer ciertos segmentos de la opinión pública. Así es, Javier Oliva, pues muy interesante tu análisis, experto en temas de seguridad allá en Londres. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros vía Skype. Un fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente, ya no nos muchas volvemos gracias, a ver tengan buen antes. día. Hasta luego. Hasta luego.